El gobierno se refiere a la organización y autoridad que dirige y administra un Estado o comunidad, siendo responsable de la implementación de políticas, leyes y regulaciones que afectan a la sociedad. En una sociedad libre, los objetivos económicos que debe perseguir el gobierno incluyen la estabilización económica, la distribución equitativa de la riqueza, el mantenimiento del pleno empleo y la promoción del crecimiento económico sostenible. Las fallas del mercado, como los monopolios, externalidades negativas y bienes públicos, ocurren cuando el mercado por sí solo no asigna los recursos de manera eficiente o justa. En estos casos, la responsabilidad del Estado es intervenir para corregir estas fallas mediante regulaciones, políticas fiscales y monetarias y la provisión directa de servicios y bienes que el mercado no puede ofrecer de manera efectiva, garantizando así el bienestar general y una competencia justa. En Colombia existen tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal, los cuales están estructurados bajo principios de descentralización para permitir una administración más efectiva y cercana a las necesidades ciudadanas. El gobierno nacional, con sede en Bogotá, tiene la máxima autoridad y se encarga de la dirección política, económica y administrativa del país. Los gobiernos departamentales, equivalentes a los estados en otros sistemas federales, gestionan las políticas regionales y coordinan las municipales, asegurando que se alineen con las directrices nacionales. Los municipios son la instancia más cercana a los ciudadanos y se encargan de administrar los servicios locales como educación, salud y seguridad. La descentralización en Colombia busca mejorar la eficiencia administrativa y la respuesta del gobierno a las necesidades locales, promoviendo la autonomía en la toma de decisiones y la gestión de recursos a nivel regional y local. El gobierno colombiano dispone de diversos instrumentos de política económica para estimular la actividad productiva, entre los que destacan la política fiscal, la política monetaria y la política comercial. A través de la política fiscal, el gobierno puede influir en la economía mediante el ajuste a los niveles del gasto público y de los impuestos, incentivando la inversión y el consumo. La política monetaria, manejada por el Banco de la República, Banco Central, regula la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés, buscando controlar la inflación y fomentar el crédito y la inversión. Adicionalmente, la política comercial, mediante la regulación del comercio exterior o a través de aranceles, tratados de libre comercio y medidas de protección a sectores estratégicos, busca mejorar la competitividad de la economía colombiana en el mercado internacional. Estos instrumentos son esenciales para fomentar un entorno propicio para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país. La principal diferencia entre las teorías de Adam Smith y John M. Keynes sobre el papel del Estado en la economía radica en su visión del grado de intervención estatal necesario para asegurar el buen funcionamiento económico. Adam Smith, padre del liberalismo económico, abogaba por la mano invisible del mercado, argumentando que el Estado debía mantenerse al margen de la economía y limitar su rol a funciones esenciales como la defensa, la justicia y la administración pública, permitiendo que el libre mercado dirija la economía hacia un equilibrio natural. El contraste de John M. Keynes, cuyas ideas dieron forma a la macroeconomía moderna, sostuvo que el Estado debe desempeñar un papel activo en la economía, especialmente en tiempos de recesión, mediante políticas de gasto público y control monetario para estimular la demanda agregada, corregir el desempleo y evitar fluctuaciones económicas severas, una postura que implicaba una intervención mucho más directa y sustancial del gobierno en la actividad económica. Un impuesto es un tributo obligatorio impuesto por el gobierno a individuos y empresas sin contraprestación directa, con el objetivo de financiar gastos públicos y realizar políticas de redistribución de la riqueza. Los impuestos se pueden dividir en dos categorías principales:
Directos e indirectos. Los impuestos directos son aquellos que recaen directamente sobre la riqueza o ingresos de las personas o empresas, como el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio, caracterizándose por su progresividad, es decir, la tasa impositiva aumenta a medida que aumenta la capacidad económica del contribuyente. Por otro lado, los impuestos indirectos se aplican sobre el consumo de bienes y servicios, como el IVA, impuestos específicos sobre productos como el tabaco y el alcohol, siendo regresivos en naturaleza ya que se aplican por igual a todos los consumidores, independientemente de su ingreso. Ambos tipos de impuestos son fundamentales para la recaudación fiscal y cumplen diferentes roles en política económica y social del Estado. El gasto del gobierno se dirige generalmente en tres categorías principales: gasto corriente, gasto de capital y transferencias. El gasto corriente incluye los desembolsos destinados al funcionamiento diario del gobierno y al mantenimiento de servicios públicos esenciales como salarios de empleados públicos, gastos operativos y administrativos. El gasto de capital, también conocido como inversión pública, se refiere a la inversión en infraestructura física y otros activos de largo plazo que contribuyen al desarrollo económico y mejoran la calidad de vida, incluyendo la construcción de carreteras, escuelas y hospitales. La transferencia consiste en pagos que el gobierno hace a individuos, familias u otras entidades sin recibir ningún bien o servicio a cambio, y están destinadas a cumplir objetivos sociales o económicos como las pensiones, subsidios y ayudas sociales. Cada una de estas categorías juegan un rol vital en la gestión económica y social del país, orientando los recursos hacia áreas claves que fomentan el bienestar general y el crecimiento económico sostenible. El balance fiscal es la diferencia entre los ingresos totales que el gobierno recibe principalmente a través de impuestos y otras fuentes, y los gastos totales que realiza en un periodo determinado. Se presenta un superávit fiscal cuando los ingresos del gobierno superan sus gastos, indicando una posición financiera saludable y la capacidad de reducir deuda pública o incrementar reservas. Por el contrario, se presenta un déficit fiscal cuando los gastos exceden los ingresos, los cuales pueden llevar al gobierno a aumentar su deuda, reducir inversiones o aumentar impuestos para financiar ese desbalance. El superávit puede ser indicativo de una política fiscal restrictiva que podría limitar el crecimiento económico al reducir la inversión pública, mientras que el déficit, aunque potencialmente estimula la economía al aumentar el gasto, a largo plazo puede ser insostenible, aumentando la carga de la deuda y presionando las tasas de interés hacia arriba. Ambas situaciones tienen importantes implicancias para la estabilidad económica y la confianza de los inversores en la economía de un país.